Eres descendiente de españoles y aún no has obtenido la nacionalidad española, pues tienes solo 2 meses para hacerlo. La Ley de Memoria Democrática o Ley de Nietos, que permite a personas con abuelos o bisabuelos españoles obtener la nacionalidad, vence pronto. El 22 de octubre de 2025, miles de personas podrían perder su oportunidad si no actúan ya. Desde finales de julio, se debe utilizar el nuevo sistema digital del Consulado General de España en La Habana para solicitar credenciales mediante un formulario en línea, permitiendo enviar varias solicitudes desde un mismo correo electrónico con acceso permanente y recibir automáticamente un resguardo con firma electrónica válido, aunque la cita presencial sea después del día 22 de octubre. Para acceder al nuevo sistema digital y solicitar tu cita, lo primero que vas a hacer es dirigirte hacia tu navegador y poner solicitud de credenciales Ley de Memoria Democrática Consulado de La Habana. Y aquí marcaremos la primera opción que nos va a llevar a la página web del Consulado de España en La Habana. Igualmente te voy a dejar en la descripción del video el enlace. Aquí encontrarás un formulario digital de alta de credenciales. Este formulario debe ser completado con cuidado, por eso antes de comenzar el proceso asegúrate de tener todos los documentos necesarios a mano. Esto incluye una foto tipo selfie nítida junto con tu carnet de identidad, como se indica en esta imagen. Los datos del documento deben ser legibles y no debes utilizar capas oscuras ni cubrir de ninguna forma tu cara ni tu cabello. El anexo 1 o 3 correspondiente según sea tu caso, completo, firmado y escaneado en formato PDF, y el certificado literal de nacimiento o partida de bautismo de tu familiar español que te da derecho a tramitar la nacionalidad. Con todos estos documentos escaneados y guardados en un formato PDF sin exceder 1 MB, ahora pasarías a llenar el formulario de inscripción. En el primer apartado veremos el consulado donde se va a realizar la solicitud, y aquí donde dice trámite podrás ver el tipo de trámite que se va a realizar. Estos dos datos no son modificables. Aquí deberás escoger el subtrámite, que no es más que el anexo correspondiente por el que te vas a presentar. Luego rellena el formulario comenzando con tu nombre y apellido, sin apóstrofes, ni acentos, ni guiones en apellidos compuestos. Muy importante, si se acepta la letra ñ, y todo debe ir en letras mayúsculas. Después escoge la fecha de tu nacimiento. Podrás hacerlo manualmente poniendo el día, mes y año o marcando la opción de calendario. Le sigue tu dirección de correo electrónico. Este correo es sumamente importante, ya que este mismo correo te van a llegar las notificaciones del justificante y posteriormente las credenciales. Luego tu identificador, que en este caso sería tu número de carnet de identidad. Ahora pasarías a adjuntar los documentos. Sube solamente los que te pide el consulado, el resto debes llevarlo el día de tu cita. Es decir, inicialmente, cuando se subía la documentación, había una pestaña que decía otros documentos para subir cualquier documento extra a tu solicitud. Pero al día de hoy esa pestaña ya no aparece. Por lo tanto, si no aparece la pestaña cuando vayas a hacer tu solicitud, lo único que tienes que hacer es subir los documentos que te están pidiendo. Ten en cuenta que solo se podrá insertar un documento por cada opción. Así que si por alguna razón tienes que poner varios documentos en una misma opción, deberás fusionar un PDF con otro. Todos los documentos deben estar bien escaneados y legibles, de lo contrario serían ilegibles y por lo tanto recibirás un rechazo cuando estudien tu solicitud. Aquí simplemente le das al botón de elegir archivo y busca el archivo que corresponda. Para finalizar, ve a las políticas de privacidad, desplázate hacia abajo y le das al botón que dice aceptar, y posteriormente le das al botón que dice guardar. Aquí te va a aparecer un captcha, el cual debes completar. Respeta mayúsculas y minúsculas. En el caso de que quieras comprobar si lo copiaste bien, solo reproduces el audio y le das al botón que dice continuar. Luego te va a aparecer la imagen de que la solicitud de credenciales para la cita se ha guardado correctamente. También recibirás el justificante de la solicitud en la dirección de correo electrónico que pusiste en el formulario. Esa es tu prueba. Si no tienes el justificante que genera la página cuando solicitas las credenciales, pues ve al correo, copias el código SSV, todo incluido, la palabra delante de los números, tal como aparece, y lo pegas en esta página y te genera ese justificante. Tu solicitud de cita será estudiada y si procede, validada.
El proceso puede llevar tiempo según el número de solicitudes de citas recibidas. Después de la validación de tu solicitud de cita previa, recibirás un nuevo correo desde la aplicación con un nombre de usuario y contraseña. Estas son tus credenciales. Ahora podrás escoger la fecha y la hora para tu cita presencial. Ten en cuenta que si ya solicitaste las credenciales por el sistema anterior y no lo has recibido todavía, no tienes que hacer nada. Ya estás en la lista y te respetarán tu turno. Duplicar solicitudes puede crear errores y demoras innecesarias. No hay margen para errores ni negligencias. Cada fallo, cada duplicado, cada omisión puede dejar a un descendiente fuera. Comparte este video con quien lo necesite. Cada hora cuenta.